Y por cierto, ojalá un tal M. Rajoy algún día esté con una de estas. Muchas gracias. Buenas noches. Hoy a Mariano Rajoy le han sacado las esposas. Todos los partidos le han acorralado en la sesión de control al gobierno, preguntándole sobre la corrupción de su partido y por el cobro de sobresueldos en negro. Lo vemos ya en las 5W. El tema central en la Cámara Baja ha cambiado. Los diputados han dejado de lado a Cataluña para centrarse en un solo objetivo, esas iniciales que aparecen en los papeles de Bárcenas y que indiciariamente, tal y como apunta el testimonio del inspector jefe de la UDEZ, Manuel Morocho, M. Rajoy habría cobrado más de 300.000 euros de la caja B del Partido Popular. Pero, sin embargo, en el partido de Rajoy han decidido no hacer mucho caso a las declaraciones del que lideró las pesquisas sobre la trama Gürtel. El presidente da por desmentida esa afirmación de Morocho, que, por cierto, hizo bajo juramento, pero Rajoy pone en duda su veracidad. Todos los grupos han aprovechado para preguntar por la corrupción del Partido Popular, pero ha habido un partido que se ha sentido especialmente cómodo, ya que ese asunto le da muchos réditos políticos. El líder de Podemos se ha sentido como pez en el agua, ha llamado delincuente al presidente del gobierno y le ha acusado de cobrar sobresueldos durante 11 años. Rajoy no se ha quedado callado y le ha sacado la financiación de Venezuela e Irán. Finalmente, el Congreso se convertía en un ni tú más, como si fuese un patio de colegio. Y es que el Congreso parece que últimamente se ha convertido en un circo. Rufián ha vuelto a tener su minuto de gloria en la Cámara Baja al sacarle las esposas a Rajoy. Pero el diputado de Esquerra no es el primero ni será el último en hacer este tipo de performance en un parlamento. En la memoria tenemos camisetas con diversos estampados, banderas desplegadas de todos los colores, pancartas con todo tipo de mensajes y hasta un saco de cal viva arrojada en el escaño de Ramón Jáuregui en el Parlamento Vasco. Editorial con Xavier Horcajo. Cuando uno tiene la casa con goteras, aquí llueve poco, pero el día que llueve pues entra el agua por todas partes. Eso le pasa al Partido Popular. Demasiados asuntos de corrupción. Hoy declaraba Granados, hoy han decidido llevarlos y sentarlos en el banquillo por romper a martillazos los ordenadores de Bárcenas y tantas y una tras otra y tras otra. Hoy había conversaciones de Ignacio González con Zaplana. En fin, una cosa bastante impresentable. A eso se agarran algunos indecentes, impresentables que están en el hemiciclo haciendo cosas barriobajeras, al punto de que hoy hemos visto a un portavoz, a un representante de unos votantes, en este caso de Esquerra Republicana, con unas esposas haciéndose el gracioso. Hemos visto a un Pablo Iglesias que decía, no, oiga, usted si su grupo político es una asociación para delinquir, entonces usted es un delincuente. Esto es impresentable, no puede ser. Debiera hacer, y haría muy bien, Ana Pastor en reprimir todo este tipo de cosas mundanas, de cosas que afean el comportamiento de la vida parlamentaria y que además desdicen en una Cámara que tiene una historia de grandes oradores, un pasado brillante de ejecutoria al Parlamento español, para que ahora venga un tío que se llama Rufián a estropearlo todo y a dar estos espectáculos de mal tono. Está muy mal, ojalá doña Ana Pastor tome medidas. De las más de 2.000 empresas que han abandonado Cataluña en los últimos 2 meses, 1.000 de ellas también han trasladado su sede fiscal, además de la social. Estos actos son fruto de la incertidumbre creada por la crisis catalana. Después de reconocer que la independencia ahora no es posible, el independentismo catalán se prepara ya para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, a las que se presentará para intentar conseguir una mayoría que legitime un nuevo camino a la secesión. Señor ministro, les recomiendo que me mire, porque ustedes nos han molido a palos. Le aseguro que nosotros les moleremos a votos. El Partido Popular, su tesorera, su máximo responsable jurídico y su jefe de informática tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados por el supuesto borrado de discos duros de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas. El exconsejero de Presidencia del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados, ha declarado hoy en la Audiencia Nacional, donde ha negado haber recibido un chivatazo de 2 guardias civiles para advertirle de que estaba siendo investigado por el caso Púnica, del que es presunto cabecilla.
Primero, señoría, yo no sé nada de ninguna investigación. Este señor a mí no me dice que haya ninguna investigación abierta contra mí. Evidentemente los cambios fiscales sí afectan. Me refería que no afectan en los impuestos del Estado, que después son los que se distribuyen en nuestro sistema de financiación autonómica, pero es evidente que sí que pueden afectar, ¿no?, en términos de ello. Y en términos de, por ejemplo, donde desarrollan su actividad mercantil, o sea, es donde realmente pagarían impuestos que son autonómicos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, admite que la salida de empresas de Cataluña afecta a la tributación autonómica. Y es que, como les acabamos de contar, más de las 2.000 empresas que se han fugado de la región, al menos 1.000, la mitad, han trasladado también su sede fiscal, que no solo implica dejar de pagar determinados impuestos en un territorio, sino que conlleva además un arrastre de medios humanos y materiales, porque la agencia tributaria exige y comprueba que esta sede coincida con el lugar en el que esté centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. Las primeras empresas en anunciar el traslado de sede fiscal fueron CaixaBank, Criteria, Banc Sabadell y Gas Natural. 7 de cada 10 españoles quieren adelantar su jubilación y una gran mayoría de los jubilados, el 81%, dice estar muy preocupado por su pensión pública. Pero lo cierto es que tan solo un 28% ahorra para cuando llegue ese momento. Los españoles muestran inquietud por si podrán cobrar o no esa pensión cuando se jubilen. Así lo asegura una encuesta sobre jubilación y hábitos de ahorro realizada por el BBVA. Profundizamos sobre este asunto con el responsable de pensiones, Willis Tower Watson, Gregorio Gil de Rozas. Señor de Rozas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. 7 de cada 10 españoles querrían adelantar la jubilación, pero al mismo tiempo hemos visto que tan solo el 28% ahorra. ¿No le parece esto un poco contradictorio? Hombre, realmente es una contradicción, pero la justificación que vemos es que al final en España no estamos planificando adecuadamente la jubilación en general, no tenemos información para hacerlo. Y nos cuesta. Incluso aquellas personas que son conscientes de que tienen que ahorrar, el primer paso y el iniciar el ahorro nos cuesta. Pero verdaderamente es una situación que se está dando. La encuesta dice que al 81% le preocupa el futuro de las pensiones. ¿Por qué es esto? ¿Es el actual sistema inviable? El actual sistema a día de hoy arroja un déficit. Comparando ingresos con gastos de la Seguridad Social. Llevamos 6 años con déficit. Este año se espera también un déficit de más de 18.000 millones. Y en los efectos de las últimas reformas sufridas por la parte de la Seguridad Social, concretamente en el año 2011 y 2013, todavía no han dado mostrado sus efectos. Cuando eso lo hagan, principalmente con un diferimiento de la edad de jubilación, incluir todos los periodos de cotización en el cálculo de la pensión, el factor de sostenibilidad, el índice de revalorización de pensiones, que a día de hoy sí que está aplicando, pero también tendrá efecto futuro. Todo eso va a hacer que las pensiones en general vayan a bajar en los próximos 10, 15, 20, 30 años. Se espera, y no son cifras de Willis Tower Watson, sino del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, que en 30 años las pensiones van a bajar un 30%. La pregunta es, ¿de qué va a vivir esas personas? ¿Se van a tener que acostumbrar a vivir con un 30% menos o deberían ir ahorrando algo? ¿Y cuál sería la actual solución a ese sistema de pensiones? ¿Uno privado, como proponen muchos economistas? Claramente en España hemos apostado por un modelo en el cual el primer pilar, la parte pública, es la más relevante. La mayoría de los empleados en general reciben un 80% de su último salario como pensión pública y ese sistema, con las medidas que he comentado antes, va a ir bajando paulatinamente. Esa bajada habrá que ir compensándola con quizá más
aportación a la seguridad social para conseguir mantener incluso ese nivel de pensiones reducidas, pero sin ninguna duda hay que apostar por un segundo pilar, unos planes de empresa que lo que permitan a los empleados es compensar lo que podemos perder y vamos a perder por la parte pública, por la parte privada. Sería ese segundo pilar más un tercer pilar voluntario que sería ahorro personal. Sería diversificar las fuentes de financiación de esa jubilación que cada vez va a ser más larga o durante muchísimos más años porque cada vez vivimos más, gracias a Dios. Pues señor de Rozas, gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Y hoy el Partido Socialista le ha preguntado a Mariano Rajoy qué medidas va a tomar para luchar contra el fraude fiscal, a lo que el presidente ha contestado que el nuevo sistema de gestión del IVA, que obliga a las grandes empresas a enviar información de todas sus facturas en un plazo de 4 días, servirá para ello. No venga usted con triunfalismos. Ustedes están legitimando el fraude fiscal con sus amnistías fiscales. Y desde mi grupo parlamentario le pedimos, le exigimos que tengan, por favor, tolerancia cero con el fraude fiscal. No podemos exigir a los ciudadanos que paguen sus impuestos, que contribuyan, mientras tanto las grandes fortunas y los corruptos se acogen a su amnistía. Y quisiera poner énfasis en una cuestión importante. Desde el 1 de julio se está aplicando el llamado suministro inmediato de información en el ámbito del IVA, que nos permite controlar la recaudación por este impuesto. Las grandes empresas, en el plazo de 4 días desde que se produce la operación sujeta al IVA, tienen que comunicarlo a la Agencia Estatal Tributaria y esto está siendo sin duda muy útil para luchar contra el fraude. Yo estoy absolutamente convencido de que las elecciones se van a celebrar, a diferencia del llamado referéndum que vivimos el 1 de octubre, en un clima de normalidad y tranquilidad. De momento, todo el mundo se va a presentar a las elecciones aceptando la normativa que recoge la Constitución y el Estatuto y a partir de ahí pues tomaremos todas las medidas que sean necesarias para que sus temores pues no se traduzcan en nada preocupante. Lo acaban de escuchar. Mariano Rajoy asegura que el 21 de diciembre se votará con libertad y que todo funcionará democráticamente. A esas elecciones se ha referido hoy en el Congreso el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, quien se ha enzarzado en un duro debate con el ministro del Interior, a quien le ha dicho que les molerán a votos. Zoido le ha invitado a cumplir su promesa de irse del Congreso. Esto es su política, esto es su programa electoral. Ustedes han hecho de sus cárceles nuestra pesadilla. Le aseguro que nosotros haremos de nuestras urnas la suya, porque ustedes nos han molido a palos. Le aseguro que nosotros les moleremos a votos. Ha sido su día de gloria, ese minutito por el que usted viene por aquí y aparece. Rufián no le gusta que las leyes se cumplan, pero además lo que a usted no le gusta es tampoco cumplir su palabra. Usted dijo que iba a estar en el Congreso solo 18 meses. Desde el mes de marzo ya ha transcurrido el tiempo y usted sigue aquí. A lo mejor lo que no ha vuelto a enchufar ha sido aquella impresora que trajo y por eso no ha podido imprimir usted su renuncia al acta. O quizás... Muchas gracias. Después de que ayer Carles Campuzano del PDeCAT reconociese que necesitaban más apoyo social para conseguir la independencia, hoy ha dicho que el día 21 se demostrará que los catalanes quieren romper con España. Y el 21 de diciembre aspiramos a que se demuestre que efectivamente hay una mayoría política de los catalanes que aspiran a decidir el futuro político de Cataluña con un referéndum y una mayoría política de los catalanes que aspiran a la independencia. Y en el Gobierno siguen diciendo que pase lo que pase, aunque gane el independentismo, van a aceptar los resultados de los comicios en Cataluña. Que esas personas que no respetan ni la ley, ni la Constitución, ni los estatutos, no están en el Gobierno, no están en el Partido Popular y sí están en su Gobierno. Y ha estado también en su partido. Por tanto, lo que le puedo asegurar es que el Gobierno del Partido Popular sí va a aceptar los resultados de las elecciones que se produzcan al Parlamento de Catalunya, siempre cumpliendo con la Constitución. Jo crec que seria molt bo que les persones que encapçalen les candidatures i que van a dintre les candidatures fossin persones doncs,
que tinguessin totes les característiques, diguéssim, per generar confiança en el sentit de que seran interlocutors vàlids per poder reprendre el diàleg necessari que ells van trencar. Nuevas sorpresas en las listas independentistas. Oriol Junqueras, el ex vicepresidente de la Generalitat, lanza la candidatura de Marta Rovira a la presidencia del gobierno autonómico catalán. Lo ha hecho a través de una carta desde la cárcel que le ha enviado a su militancia. Junqueras dice que va siendo hora de que en este país una mujer esté al frente, una mujer que no se rinde, aunque de todas formas todo está en el aire hasta que las listas no sean presentadas el viernes que viene. Y justamente el viernes, dentro de 2 días, el juez belga tendrá que decidir si acepta la orden de extradición de la Audiencia Nacional, aunque parece que Puigdemont ya tiene todo planeado para evitar ser condenado por la justicia española. Su defensa va a alegar que la orden de entrega emitida por España no aclara sus supuestos delitos, sino que es un ajuste de cuentas político. En su opinión, el juez deberá rechazar las euroórdenes porque en ellas la Audiencia Nacional no imputó ningún acto punible. Desde el Partido Socialista instan a Puigdemont a volver y a tomar responsabilidades políticas. Después de haber empobrecido a Cataluña como lo han hecho, haber creado esa fractura social, salir diciendo que no había una mayoría suficiente. Me parece que desde el punto de vista político es una enorme irresponsabilidad y lo que tendría que hacer el señor Puigdemont es volver a España, asumir responsabilidades políticas y dar explicación a la ciudadanía de Cataluña, porque sobre todo aquellos que de buena fe creyeron en el proceso independentista les han engañado. Y mañana es la fecha tope fijada por el Tribunal de Cuentas para que Artur Mas deposite los 3 millones de euros que aún le faltan por pagar de la fianza por haber organizado y celebrado el 9N. Como aún no tiene el dinero, tendrá que pagar con sus casas. Recordamos que de los 5.250.000 euros, tan solo pudo aportar 2.200.000. ¿Ha conseguido ya reunir el dinero para hacer frente a la multa? Todavía no, porque es mucho dinero, pero estamos ahí, ¿no? Tenemos ya nuestros pisos, ¿no? Nuestras casas tasadas, valoradas, y si no hay más remedio, pues las tendremos que aportar como garantía. Bueno, y acabamos de ver la situación que probablemente de esos 3 políticos más influyentes del procés. Uno está en la cárcel, otro fugado en Bélgica y el último con sus bienes embargados. Pero pocos conocen quién es Oriol Soler, este que están viendo en sus pantallas. El gurú que ha elaborado las campañas más famosas del independentismo catalán, incluida la polémica Help Catalonia. Pero es mucho más que eso, es un mediador, un relaciones públicas y un estratega. Es el hombre en la sombra del procés. ¿Cuál es la importancia y la influencia real que tiene Soler en el proceso independentista? Se lo preguntamos ya al periodista de La Gaceta, Rafa Núñez Huesca, que ha escrito el perfil sobre este protagonista. Rafa, muy buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, sí, Oriol Soler podríamos definirlo o describirlo como la materia gris del procés, no en el ámbito político, que también últimamente, sino en cuanto a la comunicación, a la narrativa, al mensaje que tiene que ver con el proceso independentista. Decía El País el otro día, que es el periódico que ha descubierto esta reunión de 4 horas entre Oriol Soler y Julian Assange, que Oriol Soler está dándole una pátina de modernidad a la comunicación del nacionalismo. El nacionalismo, que es algo pues atávico, es algo antiguo, con muy mala prensa en Europa, y que sin embargo es este señor, Oriol Soler, el que a través de los medios de comunicación catalanes, todos subvencionados, y a través de grandes campañas de comunicación, ha conseguido hacer del nacionalismo catalán una reivindicación no solo respetable, sino democrática, cívica y, en fin, una cosa que ha triunfado y que está triunfando, si no totalmente, sí parcialmente, en los medios de comunicación europeos. Es el responsable de campañas tan exitosas como la famosa de Help Catalonia, que está, de alguna manera, es heredera de la campaña ucraniana, que dibuja un Estado español autoritario, de una pulsión antidemocrática mal disimulada. Es también el responsable de la campaña Ara es l'hora, que es Ahora es la hora, que en 2015 supuso un punto de inflexión en la comunicación del nacionalismo, y es, en fin, el responsable también de aquella, o el muñidor de aquella cena entre Jaume Roures, Pablo Iglesias, del presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Es también un gran relaciones públicas, es independentista, se supone que es afín a Esquerra Republicana de Cataluña, pero no está afiliado a ningún partido, y eso le hace
ser capaz de reunir a los independentistas de todas las tendencias. De manera que no solo es un gran comunicador, no solo es un empresario de comunicación crecido al calor de las subvenciones públicas catalanas, sino también es un estratega político y un gran relaciones públicas. Oriol Soler, el cerebro de la independencia. Gracias, Rafa. Desde mañana, los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que se encuentran en los cruceros atracados en el puerto de Barcelona ya dormirán en hoteles normales de la ciudad. Hay 2 cruceros en Barcelona y otro en Tarragona. Los barcos han sido alquilados por el Gobierno y suponen un importante sobrecoste para las arcas públicas. Vean, el precio del alquiler diario sumado al coste del amarre por cada uno de los barcos asciende a 140.000 euros. Es decir, que los 3 barcos han costado al Ministerio del Interior 420.000 euros diarios, que multiplicados por los 57 días de servicio que se han mantenido dan un total de 23.940.000 euros de coste. Bueno, y hablando de gastos, el Ministerio de Hacienda ha pedido a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que compruebe si los casi 200 alcaldes independentistas que la semana pasada se desplazaron hasta Bruselas para apoyar al expresidente pagaron el avión en el que viajaron y los gastos derivados del acto con fondos públicos. Unos gastos que podrían ascender también a los 100.000 euros. Y hoy la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, se ha mostrado muy optimista de cara a las próximas elecciones porque dice que con ellas se acabarán todas las mentiras del procés. Y con ese espíritu nos vamos a presentar a las elecciones. Es una gran oportunidad para que se acaben las mentiras del procés, para que se acaben las peleas entre familiares y amigos y compañeros de trabajo. Es una fantástica oportunidad para que cese la huida de empresas, para que empiece a recuperarse las inversiones, el turismo, la economía, el empleo que tanta falta hace en Cataluña. Bueno, y hablando de esos engaños en Intereconomía, es algo que llevamos denunciando desde hace tiempo. Queremos mostrarles cómo la cadena pública catalana, TV3, está al servicio de la independencia. Vean su cobertura de la manifestación de este fin de semana a favor de excarcelar a los presos del Gobierno. Una televisión pública organizada al milímetro con un despliegue de medios desorbitado. Una retransmisión en directo de 3 horas y media de manifestación por la libertad de los exmiembros de la Generalitat, que tuvo hasta 5 puntos diferentes de directo con distintos reporteros interactuando a lo largo de la concentración. Desde el comienzo, como vemos, esta vez los de TV3 midieron y mucho sus palabras, utilizando solo presos, sin añadir políticos, algo por lo que se les ha criticado en las últimas semanas, pero una reportera menciona alto y claro el lema que reclaman. Esta pancarta, que encara està a mig desplegar, és llibertat, presos polítics, som república. Un programa vivo, activo, con una puesta en escena poco habitual en televisiones modestas, pero hay que recordar que hablamos de una televisión pública al servicio de una ideología clara, que defiende sin tapujos la independencia de Cataluña. Es el nodo del siglo XXI, como bien lo denominó Albert Rivera en el Congreso de los Diputados. Pero esta gran fiesta para ellos finalizaba en un escenario por el que iban a pasar muchas caras conocidas, con mensajes que leer, que ya les anticipo, buscaban la emotividad y provocar emociones entre los asistentes. Il·luminem el carrer Marina amb els nostres mòbils en solidaritat amb els presos polítics. Todos los allí presentes sacaron sus móviles para crear ese efecto de luz que, junto con la música de una orquesta con sus violines y violonchelos, puso la piel de gallina a más de uno. Mientras tanto, un mensaje de un catalán universal, Pau Casals, retumbaba por cada esquina de Barcelona. Peace in the world. Y cuando los familiares de los ahora encarcelados y exmiembros de la Generalitat catalana subieron al escenario, un inagotable aplauso de la masa les hacía emocionarse desde las alturas. Hijas, mujeres y amigos de todos y cada uno de los exconsellers y los Jordis leyeron la carta que enviaban desde prisión. La presó et separa cruelment de la gent que estimes i del teu entorn. I la unitat de tots ens donarà la victòria. Som-hi, visca la llibertat, visca la democràcia i visca Catalunya. La figura de las hijas menores de algunos de ellos provocaron en muchos de los manifestantes ternura, empatía y emoción por la situación. Tenían calculado al milímetro cada paso, cada actuación. Incluso TV3 tuvo momento para acordarse del PP, ese partido que con la aplicación del 155 decidió no tocar TV3, pero el
sábado intentó que la Junta Electoral prohibiese la emisión de la manifestación. Aprofitem aquest moment d'actuació de la Junta Musical de Sant Martí del Canigó, de les Gorges, sobre un poema de Joan Salvat, Papa Seid, per dir-los una informació que ens acaba d'arribar en aquests moments a la redacció, i és que la Junta Electoral ha desestimat el recurs del Partit Popular Català per impedir la retransmissió d'aquesta manifestació de l'11M. Y tras esto, los mismos organizadores y la misma televisión pública hicieron de altavoz para ese prófugo de la justicia española al que se le imputan varios delitos, como es Carles Puigdemont. Mandó desde Bruselas un mensaje para sus fieles seguidores. Una jornada que cuidaron y mucho de dar una imagen de victimismo, una imagen a la que se le dio una cobertura de alta calidad, pero ¿con qué presupuesto? ¿Quién paga todo lo que se invirtió el pasado 11N en la manifestación de Barcelona? Esta es, señores, la TV3 del siglo XXI. El Partido Popular tendrá que sentarse en el banquillo por la destrucción de los ordenadores y el borrado de los discos duros de Bárcenas. Conectamos ya en directo con Laura Fernández Cañas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María. Efectivamente, la Audiencia Provincial ha confirmado el procesamiento del PP, en concreto de su tesorera Carmen Navarro, del informático José Manuel Moreno y del abogado de la formación Alberto Durán, como has mencionado antes, por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que utilizaba Luis Bárcenas en la sede del PP en la calle Génova. Los magistrados creen que hay indicios suficientes para acusar a estos tres miembros del Partido Popular de un delito, presuntamente un delito de daños informáticos y de encubrimiento. Gracias, Laura. Buenas noches. Buenas noches. De hecho, hoy la sesión de control del Congreso ha estado centrada por la corrupción del Partido Popular. Todos los grupos le han preguntado por sus sobresueldos y desde Podemos, Iglesias incluso le ha llamado delincuente. Han quedado acreditadas dos cosas. Uno, que usted cobró sobresueldos ilegales regularmente, al menos desde 1997 hasta 2008. Dos, que usted mintió cuando afirmó en sede judicial que jamás cobró sobresueldos. Yo no tenía ninguna intención, señor Iglesias, de hablar de lo que sucedió ayer en el Senado, pero dado que usted se ha empeñado en hacerlo, podía contestar ante esta Cámara si es verdad, como ha dicho el señor Riobó, que usted pagó y cobró en B. Eso debería explicarlo en esta Cámara. También debería explicar en esta Cámara si usted y su partido han sido financiados por Venezuela y por Irán. Y también qué hacía su amigo el señor Monedero viajando durante 7 años consecutivos para recibir recursos del gobierno de Venezuela. La vicepresidenta también se ha defendido diciendo que en Podemos tan solo son una comparsa de los independentistas y se ha mostrado convencida de que la ruptura del pacto en el Ayuntamiento de Barcelona es un pago anticipado para poder estar en el gobierno de la Generalitat. Señor Domènech, ser candidato y diputado es compatible. Lo que no es compatible es presentarse en Cataluña como comparsa de los independentistas y aquí querer aparecer como el campeón de los demócratas. Sobre todo porque para usted la democracia la deciden 300 militantes de los comunes que han roto el pacto en el Ayuntamiento de Barcelona, donde residen 1.700.000 habitantes. Eso es lo que le importa a usted, los habitantes de Barcelona. Y han roto un gobierno, el del Ayuntamiento de Barcelona, como pago anticipado para estar en otro. Y aunque el inspector jefe de la UDEF haya dicho que indiciariamente Rajoy cobró sobresueldos de la caja B del partido, para el presidente del Gobierno eso está más que desmentido. ¿Qué le parece que su nombre haya sido confirmado indiciariamente en esta misma Cámara por el inspector jefe de la UDEF como receptor de cobros ilegales? Y lo que me parece es que en el día de ayer, como usted sabe perfectamente, ha sido desmentida esa información. Gabriel Rufián ya nos tiene acostumbrados a sus salidas de tono y a llevar objetos al Congreso. Y hoy lo ha vuelto a hacer, esgrimiendo unas esposas y vistiendo una camiseta con las fotografías de los antiguos miembros del Gobierno encarcelados. Ha dicho que ojalá que M. Rajoy acabe con ellas puestas. Y por cierto, ojalá un tal M. Rajoy algún día esté con una de estas. Muchas gracias. También desde el Partido Socialista le han reprochado al PP sus casos de corrupción, algo que no le ha sentado nada bien a la vicepresidenta del Gobierno, que les ha comparado con Podemos. Y el expresidente... Responsabilidades políticas. Usted debería ejercer la responsabilidad política que corresponde al líder
de la oposición y no parecerse al que quiere acapararle el puesto. Porque dado que van a la baja los señores de Podemos, lo que yo no me explico es que usted venga a esta Cámara a seguir su estrategia. Ya ve cómo les va. Muchas gracias. El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha vuelto a arremeter contra el PP de Rajoy. Ha dicho que ya no se ve reconocido en ese partido en el que él dirige y que se han distanciado de él. Además, asegura que ha visto cosas que le han producido profunda tristeza. En relación a Cataluña, ha reiterado que no se ha hecho política y que por eso la ha hecho el independentismo. Y en cuanto a la reforma constitucional, ha dicho que si se abre, que no sea para satisfacer a los separatistas. Rápida respuesta han encontrado sus declaraciones en el coordinador general del Partido Popular, que ha respondido que nada ha cambiado. Pues somos los mismos, ¿no? Ha cambiado el logotipo, creo, y poco más. Somos los mismos, afortunadamente. También los partidos van cambiando, lógicamente, van transformándose, van avanzando, como es lógico. Yo creo que eso es positivo, eso es bueno, pero somos los mismos, tenemos los mismos principios y los mismos valores. Las declaraciones de José María Aznar contra el Partido Popular vuelven a demostrar la distancia del expresidente con la actual dirección del partido. Analizamos las palabras de Aznar con el periodista Benjamín López. Señor López, muy buenas noches. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Hace tiempo que Rajoy decidió emprender, pues digámoslo, su propio camino sin seguir la herencia de Aznar. ¿Le sigue haciendo daño esas críticas del expresidente? Bueno, yo creo desde luego, cuando menos, que no ayudan para nada, ¿no? Es verdad que en un primer momento, cuando llegaban esas primeras críticas, podía ser algo más sorprendente, y a fuerza de repetirse, pues llegan a uno a acostumbrarse. Yo creo que acabas haciendo callo, ¿no? Yo creo que eso está pasando un poco dentro del Partido Popular. Las declaraciones de Aznar, que hoy además han sido especialmente duras, ya no sorprenden a nadie. Pero desde luego no ayudan al Partido Popular. Y bueno, abren una brecha, ¿no?, entre, yo creo, dos almas que tiene el Partido Popular, una más conservadora y otra quizás un poco más progresista, por llamarlo así. Y Aznar también ha asegurado que ha visto cosas que le han producido pues profunda tristeza, cuando no incredulidad. ¿A qué se refiere realmente? Bueno, el distanciamiento entre Aznar y el Partido Popular viene de lejos, ¿no? Viene, yo creo, ya desde el mismo día en que Rajoy se convirtió en líder de la oposición en 2004. Yo creo que ahí empezó ya el divorcio. Rajoy acabó sacudiéndose, diríamos, a la vieja guardia aznariana del Partido Popular en los años sucesivos. Y bueno, cada vez las relaciones estaban más tensas. Ha habido puntos, yo creo, especialmente de conflicto, de fricción. Uno de ellos es la política del Partido Popular en el País Vasco respecto a las víctimas de ETA, algunos episodios, vamos a recordar, por ejemplo, la excarcelación de Bolinaga, la política económica de este gobierno. Pero yo creo que las críticas de José María Aznar creo que no han sido del todo justas, ¿no?, hacia Mariano Rajoy y hacia el gobierno, o por lo menos, vamos a decirlo de otra manera, ha sido poco comprensivo, ¿no?, con este ejecutivo que se ha encontrado con una situación dificilísima en esta última legislatura, una crisis galopante que ha habido que lidiar con ella. Y es verdad que yo creo que el PP ha hecho cosas que ni al propio partido le gustaba hacer, pero que, bueno, consideran que eran necesarias para España. Esto, como siempre, es discutible, pero desde luego José María Aznar no ha sido comprensivo en ningún momento con Mariano Rajoy. Yo creo que ha sido duro y le ha faltado un punto de lealtad, a mi juicio. Uno de los temas que aborda Aznar en esta entrevista es la posible reforma de la Constitución, al avisar de que no se haga para favorecer a los independentistas. ¿Será capaz Rajoy finalmente de apoyar la reforma constitucional? Bueno, es que hablar así de una reforma constitucional y dejarlo en el enunciado es prácticamente no hablar de nada, porque la reforma constitucional tiene que tener un contenido. ¿Y será capaz de apoyar una reforma constitucional Rajoy? Pues supongo que depende del contenido que le propongan y si son capaces de alcanzar algún acuerdo. Yo creo que hemos escuchado a Rajoy pues desmarcarse, ¿no?, de esa posibilidad de abrir privilegios para Cataluña o para cualquier otro territorio respecto al resto. Hablaba él de mantener la igualdad de todos los españoles, igualdad de derechos también de todas las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que esto de la reforma constitucional de momento es, bueno, un juego de palabras, ¿no?, algo que está ahí encima de la mesa pero que nadie concreta. Y yo creo que, en mi opinión, que va a ser prácticamente imposible
que una reforma constitucional llegue a buen puerto por la sencilla razón de que se necesitan unas mayorías muy grandes para reformar la Constitución y ahora mismo no existen, ¿no? Cada partido pues barre para casa, tira en sentidos no ya diferentes, sino completamente opuestos, y llegar a acordar algo que se frague en una reforma me parece prácticamente imposible. Por lo tanto, yo desde ese punto de vista estoy tranquilo. Cuando nos empiecen a definir, si es que lo hacen, qué reforma constitucional se plantea, se pone encima de la mesa, pues podremos hablar, pero ya digo que me parece prácticamente imposible que se llegue a un acuerdo para hacer una reforma constitucional de peso, ¿no? Es verdad que hay elementos, diríamos, en los que todos están de acuerdo, pero en el trasfondo, que es al final el modelo territorial español, el encaje de las comunidades llamadas históricas y tal, yo creo que es imposible. Es imposible que haya un acuerdo porque, insisto, cada uno tira en dirección opuesta prácticamente, y además el sentimiento ahora mismo de los españoles no creo que esté en darle privilegios a tal comunidad autónoma, a Cataluña o a tal otra, sino más bien en todo lo contrario. Y desde ese punto de vista, pues me parece dificilísimo que los partidos lleguen a un acuerdo en el que todos tengan un punto común. Y, señor López, última pregunta. ¿Qué habría hecho Aznar en el caso de Rajoy con la crisis catalana? ¿Habría aplicado también el 155, quizás antes? ¿Qué cree usted? Pues bueno, el propio Aznar ha dicho quizá que él lo hubiera aplicado antes, ¿no? Como decía también Felipe González. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que los toros desde la barrera se ven de forma completamente diferente a cuando estás en la arena y en el ruedo. Yo siempre he visto bien la actuación de Rajoy con el 155. Es verdad que las tripas te pedían haberlo aplicado mucho antes, hasta probablemente meses, o hay quien dice años antes, ¿no?, para no haber llegado a esta situación. Pero lo cierto es que eso, con la debilidad parlamentaria, porque una cosa es tener la mayoría absoluta en el Senado y otra es tener realmente el apoyo, ¿no?, mayoritario de los partidos. Yo creo que ese apoyo era necesario por parte del Partido Socialista. Sin eso hubiera sido posible desde el punto de vista numérico en el Senado, pero hubiera sido imposible desde el punto de vista de legitimidad democrática, de tener el apoyo en la calle, en el Parlamento español, el apoyo suficiente para llevar a cabo una medida inédita y durísima como es suspender a todo un gobierno, aunque esté justificado hacerlo. Pero el apoyo del Partido Socialista para mí era fundamental, y ese apoyo se ha producido cuando se ha producido. Antes, yo creo que sin el respaldo del PSOE, pues sí, teóricamente hubiera sido posible, pero en la práctica yo creo que no hubiera sido conveniente. Pues, señor López, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches. Un placer como siempre. Hasta luego. Esta mañana el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha comparecido ante la Audiencia Nacional investigado por la trama de corrupción Lezo después de ser excarcelado el miércoles pasado bajo fianza de 400.000 euros. González ha acudido para cumplir con su obligación de comparecer cada semana en el juzgado. Otra de las medidas cautelares dictadas por el juez contra el expresidente madrileño es la retirada del pasaporte debido a la imposibilidad de viajar fuera de España. Y seguimos hablando de corrupción porque el que fuera consejero de presidencia del PP de Madrid, Francisco Granados, ha declarado hoy ante la Audiencia Nacional, donde ha negado haber recibido un chivatazo de 2 guardias civiles para advertirle de que estaba siendo investigado por el caso Púnica, del que es presunto cabecilla. En sus respuestas ha optado por atacar a su exhombre de confianza, el empresario David Marjaliza, y ha llegado a decir que se enteró de que estaba siendo investigado meses antes de ser detenido, cuando se puso al descubierto en la prensa la existencia de una cuenta suya en Suiza. Granados incluso ha asegurado que Marjaliza se fue a una pitonisa para ver si esto de la Audiencia Nacional le iba a salir bien. Me está investigando la Audiencia Nacional. Tengo el teléfono... Pero esto muchos meses antes de estas conversaciones de septiembre. Mucho antes de estas conversaciones de septiembre. No me lo cuente usted, no me lo cuentes por aquí, que tengo el teléfono pinchado por la Audiencia Nacional. Se va incluso a ver una pitonisa para que le diga si esto de la Audiencia Nacional le va a salir bien. Le dicen que no se preocupe, que esto de la Audiencia Nacional no es por el tema Gürtel. El Pleno del Congreso ha dado el primer paso para declarar la ilegitimidad y la nulidad de los tribunales franquistas y, por tanto, de todas las sentencias dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia y que hasta ahora solo se contemplaban como ilegítimas. La Cámara Baja ha aprobado, con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra y PNV, la toma en consideración de una proporción del PDCAT de la reforma de la Ley de Memoria Histórica para declarar la nulidad y no únicamente la ilegitimidad de estos tribunales políticos y, por
tanto, de sus condenas y de sus víctimas. Y cambiamos de tema porque este es el nuevo anuncio de la Lotería de Navidad del que todo el mundo habla. Se trata de una historia de amor mágica que firma el director Alejandro Amenábar. La Lotería de Navidad se cuela este año en nuestros hogares en forma de cuento de amor alienígena. Lo firma Alejandro Amenábar y en él Dani tiene la suerte de compartir un décimo con Daniel, una extraterrestre que descubre la vida en nuestro planeta. Es una historia de amor, fundamentalmente, y lo que te viene a decir es que, pues eso, que la mayor suerte a lo mejor es encontrarte con un elemento que no tiene que ver necesariamente con ganar la lotería. O sea, la mayor suerte es compartirlo con alguien. En los últimos 3 años las ventas de Lotería de Navidad han subido un 13%. El sorteo del 22 de diciembre supone el 30% de la facturación anual de loterías y apuestas del Estado. El décimo de la Lotería de Navidad es percibido por todos como algo muy nuestro, que está en el ADN de todos los españoles y que es un foco de ilusiones situado en el sustrato más fértil de nuestra tradición cultural y popular. Este año se pondrán a la venta 170 millones de décimos, 5 millones más que en 2016. El sorteo reparte el 70% de su recaudación, 2.380 millones. A 5 semanas para las elecciones autonómicas catalanas, los partidos van eligiendo a sus cabezas de lista, mientras las marcas independentistas aspiran a obtener una mayoría de votos para volver a iniciar la secesión de Cataluña. Rajoy confía en que la aplicación del artículo 155 se traduzca en un mejor resultado de los partidos constitucionalistas. Analizamos en nuestra mesa de debate las elecciones catalanas con Miguel Ángel Ferrero, el secretario general del Partido Socialista en Las Rozas, y también contamos con la ayuda de Sergio Brabezo, el concejal de Ciudadanos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a los dos. Bueno, primeramente, ¿quién llega más reforzado a los comicios del 21 de diciembre? ¿Las marcas independentistas o las marcas constitucionalistas? ¿Qué pensáis? Yo pienso que del todo las marcas constitucionalistas. Lo que pasa es que vamos a verlo, ¿no? Las marcas constitucionalistas han hecho un esfuerzo por la integración dentro de todo el país y han hecho un esfuerzo para que las cosas funcionen. Es más, todo lo que se ha hecho en su justa medida, con bastante ecuanimidad y con bastante paciencia. Yo creo que eso al final los ciudadanos lo que respetan es la prudencia y el buen hacer. Yo creo que Junqueras hoy lo ha dejado claro. Dice que necesitan ser más para ir a unas nuevas elecciones, ser más para declarar la independencia, ser más para poder llevar su proyecto. Por lo tanto, lo que nos están diciendo es que no son esa mayoría, es que no tienen esa hegemonía que muchas veces creemos que tienen porque dominan muchos medios de comunicación públicos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una buena campaña, dejar claro qué queremos hacer e invito a todos los partidos que sean constitucionalistas a unirnos para obviamente acabar con el independentismo que ha dañado tanto a Cataluña, pero sobre todo también a España. Sí, es cierto, como dice Sergio, que cada vez más el independentismo está fracturado, ¿no? Que ellos mismos reconocen pues, que ya no van a nada. Pero ¿qué pasaría si realmente los independentistas llegan a las elecciones, las ganan y en sus programas electorales pues tienen efectivamente que van a proclamar la independencia de Cataluña? Llevan en sus propios programas electorales esa ruptura con España. ¿Qué pasaría si llegan al poder? Lo único que tendrían que hacer es cumplir con su programa electoral. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sería como una especie de golpe de Estado democrático? ¿Les dejamos romper España? Bueno, una de las cosas que siempre pasa en nuestro país y lo único que decimos es que cualquier ideología es correcta o se puede presentar, no hay ningún tipo de problema. ¿Cuál es dónde presenta el problema? Pues cuando estos quieren romper España, cuando quieren saltarse la legalidad. Lo único que le pedimos a los independentistas es que respeten la Constitución y sus valores. Y por lo tanto, eso es lo que tienen que hacer. Y si no, pues obviamente yo creo que todos los partidos constitucionalistas, que es a por lo que vamos, es a ganar las elecciones. Y sinceramente pienso que es posible ahora, es un momento clave y hay que poner toda la carne en el asador.
Miguel Ángel, ¿qué pasa si llevan esa ruptura con España en sus programas electorales y ganan? Yo creo que era una ensoñación y ellos se han dado cuenta. Todo lo que estaba pasando era una ensoñación. No podían hacerlo con la Constitución en la mano, con un pacto con el Estado, no podían hacerlo porque el 168 de la Constitución española es muy complicado, es una reforma complicada. No podían hacerlo con el Estado pactado al margen de la Constitución. No podían hacerlo internacionalmente porque sabían que no les iba a reconocer ninguno de los 193 países que componen Naciones Unidas y por lo tanto sabían que todo esto era una quimera. ¿Por qué han llegado hasta aquí? Bueno, eso sería un poco más complicado porque de las tres partes tendríamos que decir por qué llega el PDeCAT, por el 3%, por qué llega Esquerra, porque querían mandar, y por qué llega la CUP, porque está en sus genes hacer lo que han hecho. Pero estos se han dado cuenta de que no es posible, no les conduce a nada. Y se han dado cuenta también porque hay que recordar que solamente les había votado el 47%. Es que tendemos a pensar que les había votado una masa más amplia. La masa era el 47, si quitas los dos diputados, el 44 pelado. Los dos diputados que no votaron en aquella votación. Por lo tanto, no es tanto tampoco, y por lo tanto yo creo que se les está dando más de lo que realmente tienen. No creo que vuelvan a coincidir en esta línea y además lo que tú decías, la ruptura se está notando. En fin, fuera de la legalidad hace mucho frío. Y bueno, como tú decías, Sergio, se está notando esa fractura del independentismo. ¿Por qué puede ser? Quizás por la entrada en prisión de medio gobierno. Hombre, obviamente porque no tienen claro cuál es el destino final. Cada uno está mirando por lo suyo y ahora no han presentado, como hemos visto, una lista conjunta, como sí hicieron en la anterior vez. Ahora cada uno de los partidos decide qué quiere hacer, decide por su propia cuenta y eso lo único que está haciendo es fragmentar, obviamente, la independencia y yo creo que ahí las fuerzas constitucionalistas pues tenemos mucho que decir, porque recordemos una cosa, el número de votos en el Parlamento, el número de votos no se traduce al número de escaños. ¿Qué sucede en el Parlamento de Cataluña? Actualmente, o hasta ahora, teníamos un mayor número de votos no independentistas que los independentistas. Sin embargo, por la ley Don, pues al final los independentistas salieron beneficiados. Pero, claro, evidentemente ellos no querían cambiar esa ley electoral que les beneficiaba. ¿Se están sintiendo presionados por la cárcel? Claro, es que, en fin, es que incumplir la ley es tremendo, ¿no? Y yo creo que les está dando tiempo a reflexionar. Claro que la ley, claro que presiona. El problema es que no reflexionaron antes de... Pero claro que estarán reflexionando ahora mismo. La cárcel también hay que recordarlo, ¿no? No es el lugar donde deben estar las personas por hacer política y por lo tanto no es el lugar en el que ellos deberían estar, pero están exclusivamente porque han querido vulnerar las normas de convivencia y las normas que nos rigen a todos los españoles, que es gravísimo, y por eso ahora está en la cárcel por sus solas acciones, por su sola responsabilidad y por todo lo que han estado haciendo, que ha sido muy dañino para el país. Bueno, ya sabemos que, por ejemplo, en las listas del PDeCAT van a tener miembros escarcelados. ¿Es esto pues una victoria del independentismo? Me parece que tener encarcelados en unas listas no me parece lo correcto. Me parece que cualquier persona que esté imputada por saltarse la ley, obviamente, pues no tiene cabida en la política, porque la política no solamente tiene que ser limpia, sino también parecerlo. Y por lo tanto, para nosotros, creemos que obviamente los imputados, cualquier persona que esté en un proceso judicial, pues lo que tiene que hacer es acabar primero con ese proceso judicial y luego, si puede presentarse a unas elecciones, adelante, pero no creemos que sea la mejor manera de representar al pueblo catalán. No es la mejor manera, pero en principio sí que pueden presentarse a unas elecciones. Sí, incluso no sé cómo van a hacer campaña, pero como algunos también lo hacen desde Bélgica, ¿no? Pues evidentemente se puede hacer desde cualquier sitio, como nos decía Puigdemont, con la aldea global en la que estamos. Bueno, pues harán muy bien, se presentarán a las elecciones y mientras que no estén condenados tienen derecho tanto al sufragio activo como al sufragio pasivo. Yo creo que no tiene ninguna incidencia y lo que sí que demuestra es la vergüenza que nos debería de dar a todos de ver este panorama en el que nos han metido y les debería dar bastante. Bueno, ¿y por qué creéis que, por ejemplo, Esquerra y el PDeCAT no han querido ir juntos? Bueno, el PDeCAT sí, pero Esquerra les ha dicho que no. Bueno, porque Esquerra lo que quiere ahora mismo es llegar al poder y sabe perfectamente que la antigua CIO, ahora llamada PDeCAT y que vuelve otra vez a cambiar de nombre por tercera vez, lo único que está haciendo es un peso, es una losa para Esquerra Republicana. Yo tengo muy claro que Esquerra Republicana creo que ya deja fuera esa independencia, ese camino a la independencia, lo que quiere es llegar al poder y luego ya verá lo que sucede. Sinceramente,
veo mucho temor por parte de los independentistas. Creo que han visto que no tienen esa fuerza que se creía que sí que tenían, ellos mismos lo han reconocido, y por lo tanto creo que hay un sitio para las fuerzas constitucionalistas. Pero, por ejemplo, el PDeCAT tiene a Puigdemont. Sí, bueno, tiene a Puigdemont, pero no sabemos realmente si eso va a ser para ellos una losa. Más que nada porque para muchos independentistas lo que ha sucedido actualmente es que han traicionado esa palabra de ir a la independencia hasta el final de sus consecuencias. Bueno, lo que no puede hacer un presidente es decir que va a ir hasta el final y luego decir que, bueno, que no estaban preparados y que no tenían ni siquiera financiación suficiente para llevar a esa independencia. Bueno, Esquerra le ha dicho que no, hoy Junqueras desde la cárcel pone a Marta Rovira, sí. No sé qué expectativas tiene. Bueno, lo de Esquerra es muy antiguo, lo de Esquerra ya se lo dijo César a Bruto, ¿no? Y es algo que ha pasado ya más veces en la historia. Esquerra era lo que quería y era un poco lo que yo decía al principio, ¿no? Este era su objetivo y lo ha conseguido, por lo tanto ahora ya le sobra el PDeCAT, bueno, el PDeCAT, le sobra Puigdemont, porque yo ya no sé si se presenta el PDeCAT o si se presenta la lista Puigdemont, no sabemos realmente nada, PDeCAT, Junts per PDeCU, Catalunya. Junts per Catalunya, Junts per sí, Junts per not. En fin, la lista de Puigdemont ahora mismo no es alguien que les haga sombra a Esquerra. Esquerra ya lo ha conseguido y ha ganado su objetivo. Ahora yo creo que lo que nos va a traer las próximas elecciones, yo creo que Esquerra va a intentar hacer algo así con la CUP, que es la otra parte de su entramado, y el siguiente codazo va para otro lado. Esquerra quería el poder y en eso están. Pues Miguel Ángel Ferrero, muchísimas gracias por estar aquí otro día más con nosotros. Señor Brabezo, también muchas gracias. Un placer. Buenas noches. Portero de Rusia. Y en los deportes, Juanma, ¿cómo está el portero de Rusia? ¿Qué tal, María? Bueno, nos quedamos todos preocupados, efectivamente, después de ese choque fortuito entre Rodrigo Moreno, el delantero de la selección española, y el portero de la selección rusa. Se llevó un rodillazo en la cabeza que a muchos nos hizo temer una posible fractura de cráneo, teniendo en cuenta que perdió el conocimiento en el césped del Estadio de San Petersburgo. Pero por suerte, después del encuentro, la Federación Rusa, la selección, subió este tuit a las redes sociales en las que explica que el portero está bien, que gracias a todos por el apoyo y que intentará recuperarse cuanto antes para volver a los terrenos de juego. Fue el único pero de un partido amistoso con el que España cierra el año 2017, un año en el que solo ha conseguido victorias y 2 empates en los 10 partidos que ha disputado internacionalmente. Muy buen balance de cara al próximo Mundial. Un Mundial en el que ya sabemos todos los equipos participantes menos uno. Y esa plaza saldrá entre Perú y Nueva Zelanda, que todavía quedan por disputar la vuelta de esa repesca. Lo que estamos viendo es el espectacular, ensordecedor ambiente en torno al hotel de concentración de los neozelandeses en Perú. Van a disputar el partido crucial y los hinchas de la selección peruana pues se les ha ocurrido que sería buena idea plantarse delante del hotel de sus rivales para hacer esta traca de fuegos artificiales y evitar que duerman y puedan descansar durante la noche. Es una trampita que a algunos les ha hecho gracia, pero bueno, hay que ponerse en la piel de esos neozelandeses en España. Ya en lo que concierne a las competiciones nacionales hay que hablar del VAR, porque ya lo dijimos ayer que Javier Tebas haya confirmado que se iba a aplicar el VAR en la Liga a partir de la temporada que viene, y hoy la Federación, por parte del Comité de Árbitros, ha dicho que sí, que efectivamente, que Sánchez Arminio ya ha comunicado a todos los árbitros de primera y segunda división que a partir de la temporada que viene se va a aplicar este sistema para rearbitrar las jugadas más polémicas. Y hay que explicar por qué no todas las jugadas son las que se van a rearbitrar, sino solamente se va a aplicar en unos determinados casos, que son los que vemos justo a continuación. En los goles, en los penaltis, en las tarjetas rojas y en la identidad del jugador. ¿Y qué queremos decir? Por ejemplo, en los goles, si hay un fuera de juego o si el gol no se sabe si ha entrado o no, los famosos goles fantasma, se va a decidir por VAR. También en los penaltis, las rojas, y si el árbitro amonesta o expulsa a un jugador que no ha sido el culpable, le pueden decir por el pinganillo que no, que tiene que amonestar a otro. Lo vemos en vídeo, de hecho, primero ocurre el incidente, efectivamente, un posible penalti, y arriba, en una cámara ajena al estadio, hay otros árbitros que interpretan la jugada. Le dicen por el pinganillo al árbitro que se ha equivocado y puede o aplicar el criterio de los que están arriba o ir él mismo a comprobar la jugada y después pues pitar penalti, conceder un gol, etc. Así es como se aplicará el VAR a partir de la temporada que viene.
Decimos, Sánchez Arminio ha sido el que ha comunicado esta decisión a los árbitros, un Sánchez Arminio que luego ha recibido una carta que a muchos nos ha llamado la atención. Vemos lo que le dicen los árbitros, lo estamos viendo en pantalla, ante los ataques que está recibiendo lo de los medios de comunicación. Queremos decirte que estamos contigo, estamos orgullosos de cómo nos diriges y aunque sabemos que estás en un momento difícil, te decimos que estamos contigo, Victoriano Sánchez Arminio, te queremos. Una carta que ha despertado bastante polémica después de saber cómo algunos árbitros ya retirados pues explicaban cómo Sánchez Arminio imponía según su criterio a los colegiados que debían dirigir y aquellos que no les seguían la corriente los apartaba del estamento arbitral. Vamos a hablar de los clubes. Primero, del Fútbol Club Barcelona, que ya está preparando el encuentro ante el Leganés. Messi se ha reincorporado a la disciplina del grupo y no lo ha hecho Mascherano. Lo estamos leyendo justo ahí debajo. ¿Por qué? Porque se ha lesionado y preocupa las tarjetas de Piqué y Umtiti. Vamos a ver el parte médico del Fútbol Club Barcelona en comunicado oficial en el que explicaban que Mascherano ha sufrido una rotura fibrilar en su pierna derecha y que eso ha ocurrido durante el partido entre Argentina y Nigeria. Dicen que estará de baja 4 semanas y, ojo, recuerdan que jugó los 90 minutos, un palito a la selección argentina. Y por parte del Real Madrid, que ya está pensando en el derbi, se hablaba de si llegaría Isco o si llegaría Carvajal. Pues atención a cómo está Isco, ahí lo estamos viendo. Esta vaselina espectacular a Kiko Casilla, ponía cara de cuidado de lo que acaba de hacer, y Carvajal, que también golea de cara a ese derbi del próximo sábado. Ambos estarán. Y María, antes de despedirme, te voy a enseñar una imagen muy curiosa porque Benzema ha sido entrevistado en un documental para la televisión francesa y ojo a lo que tiene en su taquilla. Un cromo de Zinedine Zidane. Él dice que no lo ha puesto, que se lo han puesto los compañeros para vacilarle. Desde luego, el compadreo que tienen Zidane y Benzema, a pesar de la falta de goles de Karim, sigue dando que hablar. Gracias por esta actualidad deportiva, Juanma. Y nosotros nos despedimos ya, pero les dejamos con tiempos modernos, con Gracias por Nada y a las 10, como siempre, con El Gato al Agua. Muchísimas gracias por estar ahí. Y ahora, no se pierdan el tiempo. Durante este jueves vamos a seguir con tiempo soleado, estable y con esa ausencia de lluvias que viene caracterizando esta semana. Seguimos con los embalses en situación muy preocupante en nuestro país y ya lo veis, vamos a continuar con cielo despejado en la mayor parte de España, a excepción de algunas nubes que pueden aparecer en puntos del Cantábrico. Muy poquita cosa, en general cielos despejados en la península, también en el archipiélago balear y al norte de las Islas Canarias nos podemos encontrar con algunas nubes. En cuanto a las temperaturas, suben las mínimas, todavía no obstante vamos a seguir registrando algunas heladas en puntos de Castilla y León y suben también las máximas. Estaremos rondando alrededor de los 20 grados en puntos del centro, los sobrepasaremos en el sur de la península y alrededor de los 15-16 grados nos vamos a encontrar en el norte de España.